Mamá, quiero quedarme en México. Estas palabras, pronunciadas por una joven paraguaya, cambiarían su vida para siempre, llevándola lejos de su natal Sudamérica. Después de terminar la universidad en su país, no lograba encontrar un empleo decente. Día tras día, luchaba por sobrevivir con un salario mínimo. Su vida era completamente desesperanzadora. Hasta que un día, su madre, quien llevaba más de 10 años trabajando en México, le dijo que era un país lleno de oportunidades. ¿Por qué no vienes a probar suerte aquí? Debido a esa frase, la joven decidió dejar su amado hogar y embarcarse en un viaje lleno de incertidumbre. Y con el tiempo, un encuentro fortuito la haría darse cuenta de que la felicidad la había estado esperando desde hacía mucho. Ahora, comencemos esta historia juntos. Habían pasado más de 10 años desde que mi madre dejó Paraguay para irse a México. Yo vivía sola en un pequeño apartamento en Asunción. Gracias al dinero que mi madre enviaba diligentemente, pude terminar mi carrera universitaria. Aunque tenía en mis manos un título en administración de empresas, la realidad, después de graduarme, me arrojó un balde de agua fría de desesperación. En Paraguay, encontrar un trabajo digno era más difícil que cazar estrellas en el cielo. Había enviado 121 currículums, pero todos fueron ignorados o rechazados sin rodeos. El único trabajo que pude conseguir apenas me pagaba el salario mínimo, lo justo para cubrir mis necesidades más básicas con mucha dificultad. Si vivir sola ya era tan complicado, ¿qué sería de mi futuro? Todas las noches hacía videollamadas con mi madre, y ella siempre me consolaba con dulzura. Abigail, no te preocupes demasiado, tu mamá está aquí. Pero en lo más profundo de mi corazón, a mis 26 años, seguir dependiendo de mi madre era una vergüenza inmensa. Mientras mis amigos a mi alrededor encontraban trabajos estables, se mudaban y empezaban a construir sus vidas, yo seguía estancada en el mismo lugar. Esa noche, mi madre me llamó más tarde de lo habitual. Abigail, ¿alguna vez has pensado en venir a trabajar a México? Aquí hay muchas oportunidades, especialmente para jóvenes como tú. La voz de mi madre estaba llena de esperanza. Yo me encogí. México, un país completamente desconocido para mí. Diferente idioma, diferente cultura, diferente en todo. Solo pensar en ello me hacía temblar de miedo. Pero entonces me pregunté, si me quedaba en Paraguay, ¿a dónde iría mi futuro? Seguirían siendo días de trabajo duro con un salario escaso, un ciclo sin salida. En los días siguientes, seguí dándole vueltas a la propuesta de mi madre. Acostada en la cama, innumerables imágenes pasaban por mi mente. Las calles de México, los rostros desconocidos, los sonidos de un idioma del que no entendía ni una palabra, pero intercalados con eso, también recordaba las cosas maravillosas que mi madre solía contarme por teléfono. La deliciosa comida, la gente amable, el ritmo de vida tranquilo y las prometedoras oportunidades laborales. Finalmente, tomé una decisión. En lugar de perder el tiempo aquí, lo mejor sería armarme de valor e intentarlo por una vez. Cuando reservé mi vuelo a México, mi corazón latía con una mezcla de emoción y ansiedad. Hacía más de 10 años que no veía a mi madre, y solo pensar en el momento del reencuentro me hizo llorar. El día que dejé Paraguay, de pie en el aeropuerto, mirando mi ciudad familiar por última vez, sentí un poco de nostalgia, pero la expectativa de un nuevo futuro lo eclipsó todo. Sabía que este viaje podría ser el mayor punto de inflexión de mi vida. Cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, mi corazón latía con fuerza. Apenas salí de la sala de llegadas, reconocí a mi madre en medio de la multitud. Después de más de 10 años de separación, su cabello tenía muchas canas y sus ojos estaban surcados por profundas arrugas, pero esa mirada llena de amor seguía intacta como el primer día. Abigail, mi niña. Mi madre me abrazó fuertemente y ambas rompimos a llorar. En ese instante, todo mi miedo y ansiedad desaparecieron, dando paso a una extraña sensación de calidez y paz. En el camino de regreso a casa, mi madre no paró de contarme todo sobre México. Cómo era la comida deliciosa, la gente tan amable y lo agradable que era la vida allí. Miré por la ventana, observando paisajes completamente nuevos. Mi corazón se llenó de curiosidad y asombro. Mi madre vivía en un pequeño pueblo llamado El Paraíso en el estado de Jalisco.
a unas 2 horas en coche de Guadalajara. Cuando el coche dejó la carretera de cuota y se desvió por las carreteras estatales, un paisaje completamente diferente apareció ante mis ojos. Campos de agave verde esmeralda, montañas distantes y casas sencillas con techos de teja o lámina que asomaban entre los árboles. Este lugar era muy diferente del México que había imaginado. Siempre pensé que México sería como Guadalajara, siempre bullicioso, ruidoso y lleno de luces. Nunca imaginé que terminaría en un pueblo tan tranquilo, pero después de solo unos días, comencé a apreciar la belleza única de este lugar. Cada mañana, me despertaba el trino de los pájaros afuera de mi ventana, y al atardecer, todo el pueblo se teñía con el dorado resplandor del crepúsculo, hermoso como una pintura. Lo que más feliz me hacía era la amabilidad de los vecinos. La abuela de la casa de al lado a menudo nos traía verduras frescas de su propio huerto. El señor de enfrente siempre me sonreía amablemente cuando me veía. Aunque mi español era nulo al principio, ellos con paciencia se comunicaban con gestos y me enseñaban algunas palabras básicas como hola y gracias. Desde los primeros días, mi madre ya me había encontrado una oportunidad de trabajo. Una empresa multinacional en la zona industrial estaba contratando y mi madre me había arreglado una entrevista. Ese día, me puse mi ropa más formal y entré a la habitación con el corazón palpitante. El entrevistador revisó mi currículum y se mostró muy interesado en mis habilidades en español e inglés. ¿Viene de Paraguay? ¡Qué interesante! Nuestra empresa necesita personal multilingüe como usted. Al escuchar esas palabras, la pesada losa que oprimía mi corazón se levantó. Pocos días después, recibí la noticia de mi aceptación. Al escuchar el teléfono, salté de alegría. Mamá, me contrataron. Mi madre también lloró de felicidad. Las dos nos abrazamos fuertemente. Esta fue mi primera gran victoria desde que llegué a México, dándome una enorme confianza para el camino que me esperaba. El primer día de trabajo, mi madre se levantó muy temprano para prepararme un lonche. «Ve con calma, hija, no te estreses demasiado», me dijo mi madre en la puerta, entregándome el tupper. Fui a trabajar sintiéndome emocionada y nerviosa a la vez. Mis compañeros eran todos muy amables. Aunque mi español seguía siendo algo torpe al principio, eran increíblemente pacientes. El trabajo en sí encajaba perfectamente con mi especialidad universitaria, y la comunicación en inglés dentro de la empresa fluía sin problemas. Poco a poco me fui acostumbrando al ritmo de trabajo. El verdadero desafío para mí era la vida en el campo. Habiendo crecido en la ciudad, todo en el área rural era nuevo y extraño. La primera lección que tuve que superar fue ir al mercado del pueblo. La primera vez que fui sola al mercado, estaba completamente confundida. Miraba fijamente todo tipo de verduras y frutas. No sabía el nombre de más de la mitad. Al verme parada allí, aturdida, una vendedora de verduras se acercó. «Jovencita, ¿es usted extranjera? ¿Necesita ayuda?», tartamudeé en mi balbuceante español. «Quiero comprar verduras, pero no sé los nombres». La vendedora sonrió. «Ah, eres la hija de la señora María, ¿verdad?». Resultó que la historia de una joven sudamericana que había llegado al pueblo ya se había extendido por todas partes. Al principio me sentí un poco incómoda con tanta atención, pero poco a poco me di cuenta de que era la calidez y el interés genuino, tan característico de la gente del campo en México. La comida también fue un gran desafío. Mi madre quería cocinarme platos típicos de Paraguay, pero en el mercado no se encontraban todos los ingredientes. Así que nos pasamos a la comida mexicana, cochinita pibil, sopa de tortilla, tacos al pastor. Al principio, los sabores me resultaban bastante extraños, pero poco a poco me fui enamorando de ellos, especialmente de la sopa de tortilla. La primera vez que la probé, me pareció demasiado ácida, pero ahora las comidas parecían incompletas sin un tazón de esta refrescante sopa. El cambio más grande en el campo fue el ritmo biológico. En Paraguay, estaba acostumbrada a acostarme tarde y dormir hasta el mediodía, pero aquí era completamente diferente. Apenas salía el sol, me despertaba de forma natural y a las 9 de la noche, mis ojos ya se cerraban. Al principio me sentía cansada por levantarme temprano, pero al ver la luz del sol de la mañana,
brillando sobre los campos de agave y respirar hondo el aire fresco, de repente me di cuenta de lo reconfortante que era este estilo de vida. El trayecto diario al trabajo también era una experiencia interesante. El viaje en autobús duraba aproximadamente 1 hora y media, pero no me aburría en absoluto. El paisaje fuera de la ventana cambiaba con las estaciones. En primavera, las flores florecían vibrantes a ambos lados de la carretera. En verano, los campos de agave lucían un verde exuberante, y en otoño, los frutos de las cosechas maduras se teñían de un dorado brillante. Estos paisajes, que nunca había visto en Paraguay, hacían que cada viaje diario estuviera lleno de expectativas. Los vecinos, aún más amables, me trataban como a su propia nieta. La abuela de al lado a menudo nos traía una canasta de nopales frescos o calabacitas recién cosechadas. Y la vecina de enfrente, doña Carmen, solía enseñarme español de forma proactiva, corrigiendo cada error de pronunciación. Abigail, esta palabra se pronuncia así, mi vida. Ella siempre me corregía con paciencia. A veces extrañaba a mis amigos en Paraguay y me sentía melancólica, pero en esos momentos, mi madre siempre estaba a mi lado, charlando conmigo o viendo telenovelas mexicanas. Cada fin de semana, mi madre también se esforzaba por cocinar platos paraguayos, adaptándolos con ingredientes locales. Aunque el sabor no era idéntico, esa sensación familiar era suficiente para reconfortar mi corazón. Cuando ya empezaba a acostumbrarme a la vida aquí, pensé que todo seguiría transcurriendo tan tranquilamente, pero no me imaginé que un incidente inesperado traería un giro completamente nuevo a mi vida. Ese día regresaba del mercado bastante tarde. El sol ya estaba a punto de ponerse. Iba conduciendo mi motocicleta apresuradamente hacia casa cuando de repente se detuvo. Intenté encenderla varias veces con el pedal de arranque, pero la moto solo emitía ruidos extraños y luego se quedaba en silencio. No sabía nada de mecánica, así que solo pude quedarme inquieta al borde de la carretera. Para colmo de males, la señal de mi teléfono era muy débil en esa zona. Ni siquiera pude llamar a mi madre. El cielo se oscurecía cada vez más. Con pocas personas transitando alrededor, comencé a sentir miedo. Justo en ese momento, un coche se acercó lentamente y se detuvo a mi lado. La ventanilla bajó y un hombre asomó la cabeza. «Hola, señorita. ¿Su moto está descompuesta? ¿Necesita ayuda?» Su voz grave y suave alivió un poco mi preocupación. Con mi todavía balbuceante español, intenté explicar la situación. Él se bajó del coche, revisó la motocicleta un poco y dijo, «Parece que la batería está descargada». Luego sacó herramientas del maletero de su coche y me ayudó a pasar corriente a la motocicleta. Solo unos minutos después, la moto arrancó con un rugido. Suspiré aliviada y rápidamente dije gracias en español. Para mi sorpresa, él respondió en un inglés impecable. «De nada, no hay de qué. ¿Viene usted de Paraguay?» Me quedé completamente asombrada. Lo miré con los ojos bien abiertos y él se rió, explicando, «Viví en el extranjero un tiempo y reconocí su acento en inglés de inmediato. Incluso me saludó con una sencilla frase en guaraní, lo que me sorprendió aún más. Mi nombre es Mateo», se presentó. «Antes trabajaba en Guadalajara, pero me acabo de mudar aquí al campo para dedicarme a la agricultura». Al escuchar que él también era nuevo en el pueblo, sentí una extraña conexión. Nos quedamos charlando un rato y olvidamos la noción del tiempo. Mateo era una persona muy interesante. Había viajado por muchos países y tenía una pasión inmensa por la agricultura orgánica. Lo más importante era que no tenía ningún prejuicio ni me veía como una extranjera desconocida. Eso me hizo sentir increíblemente cómoda. Antes de irse, me dio una tarjeta de presentación. «Si la moto vuelve a fallar o si necesita algo en esta región, no dude en llamarme». Al llegar a casa, le conté todo a mi madre. Ella sonrió. «Todavía hay mucha gente buena en este mundo, hija». Esa noche, acostada en la cama, no paraba de pensar en el incidente. Una sensación extraña se deslizó en mi corazón. Después de ese primer encuentro, Mateo y yo nos encontrábamos a menudo en el pueblo. Al principio pensé que era casualidad, pero luego descubrí que su casa no estaba lejos de la mía. En el mercado,
En la parada del autobús o durante las actividades del ejido, siempre nos cruzábamos por casualidad. Un fin de semana, la iglesia del pueblo organizó la fiesta patronal. Mi madre me llevó. El ambiente era increíblemente animado, lleno de gente. Había música de mariachi y puestos de antojitos. Mientras estaba absorta mirando un espectáculo, de repente oí una voz que me llamaba. Abigail. Resultó ser Mateo. Estaba sentado con unos señores mayores del barrio jugando dominó. ¿Quieres ver? Esto también es parte de la cultura mexicana. Me acerqué y observé fijamente las fichas de dominó, con sus puntos que no entendía en absoluto. Mateo jugaba mientras, con paciencia, se paraba a mi lado para explicarme las reglas, pero yo seguía confundiendo todo. Los señores del ejido eran muy amables y hasta me elogiaron. Qué bien que una señorita extranjera se interese por el dominó, ya es mucho. El elogio me hizo sentir a la vez avergonzada y feliz. Unos días después, Mateo mencionó casualmente que estaba limpiando un pequeño terreno para plantar verduras. Mi madre, al escucharlo, dijo, «Hija, ¿por qué no plantamos algunas verduras nosotras también?» Así que decidimos pedirle a Mateo que nos guiara. Él aceptó con entusiasmo y se ofreció a llevarnos a mi madre y a mí a la tienda de suministros agrícolas del pueblo ese fin de semana. Al llegar allí, me di cuenta de que no sabía absolutamente nada de agricultura. El dueño de la tienda me preguntó qué quería comprar y yo balbuceé sin saber qué responder. Al final, Mateo fue quien intervino para ayudarme. Ella apenas está empezando a cultivar, don. Por favor, elija las herramientas más básicas. Después, me explicó meticulosamente el uso de cada artículo. En casa, empezamos a preparar el patio, cavar la tierra, hacer surcos, aplicar fertilizante. Cada paso era más difícil y agotador de lo que había imaginado. Al verme torpe, Mateo me mostraba cómo hacerlo y me animaba. Al principio todos somos así. Cuando yo estaba en Guadalajara, hasta las plantas de maceta se me morían. Imagínate. Sus palabras de consuelo humorísticas disiparon mi desánimo. Unos días después, Mateo trajo semillas. Espinacas y cilantro son las más fáciles de cultivar, ideales para principiantes. Con dedicación, me enseñó cómo sembrar las semillas, la distancia entre ellas y la profundidad adecuada para cubrir la tierra. Al ver su rostro serio, salpicado de sudor, una cálida corriente se derramó en mi pecho. Durante todo el proceso de jardinería juntos, hablamos mucho. Él me contó sobre sus días como oficinista, corriendo contra los plazos en Guadalajara, la razón por la que decidió dejar la ciudad para ser agricultor en el campo, y tanto las dificultades como las alegrías de adaptarse a su nueva vida. Yo también me abrí, compartiendo sobre mi vida anterior en Paraguay, el choque cultural al llegar a México y algunas anécdotas tragicómicas cuando empecé a trabajar. Una vez, por regar demasiado, varias plantas jóvenes se pudrieron y murieron. Yo estaba desanimada, pero Mateo sonrió suavemente. Así es la agricultura, se aprende de los propios errores. El año pasado se me murieron todas las plantas de tomate, ni una sola quedó. Su suave optimismo me quitó un peso de encima. Poco a poco, me di cuenta de que cada vez anhelaba más las ocasiones de estar cerca de Mateo. Él siempre era considerado. Notaba sutilmente lo que yo necesitaba y a menudo compartía sus pensamientos profundos. Y lo mejor de todo era que nunca me trataba como a una extranjera que necesitaba un trato especial. Me veía como una amiga normal. Esa sinceridad me hacía sentir increíblemente cómoda. Mi madre, por supuesto, también se dio cuenta de este cambio. Un día, de repente, me preguntó, «Abigail, ¿te gusta Mateo?» Mi rostro se puso rojo. «Ay, mamá, solo somos amigos». Mi madre sonrió, con una mirada llena de comprensión. «Hija, con solo mirarlo, sé que es un hombre decente y que se preocupa mucho por ti». Esa noche, acostada en la cama, no paraba de pensar en la pregunta de mi madre. ¿Me gustaba Mateo? No estaba segura, pero sí sabía una cosa. Cada vez que estaba cerca de él, me sentía yo misma, feliz y en paz. Una sensación que nunca había tenido desde el primer día que puse un pie en esta tierra mexicana. Pasaron unas semanas más, y finalmente, las semillas del huerto germinaron, brotando tiernos retoños verdes. Al ver las jóvenes hojas estirarse para recibir el sol, me sentí exultante. Mateo también se alegró. «¿Ves? Te lo dije.
Lo lograste. Esa tarde los dos cosechamos nuestra primera tanda de espinacas. El atardecer reflejaba su luz sobre los verdes surcos. Mateo estaba a mi lado. La suave brisa del campo le revolvía el cabello. En ese instante, una emoción maravillosa surgió en mí. Era como si quisiera atesorar este momento, atesorar a este hombre en mi corazón para siempre. Cuando la vida en el campo se fue asentando, tuve que enfrentar una decisión trascendental. Mi visa estaba a punto de expirar y tenía que considerar cuidadosamente mi próximo paso. Una mañana de fin de semana, mientras mi madre y yo caminábamos a lo largo del canal, sacamos el tema. «Abigail, ¿qué piensas hacer?», preguntó mi madre suavemente. Me quedé en silencio por un largo rato. ¿Volver a Paraguay? Pero ya estaba demasiado acostumbrada a la vida aquí. El trabajo en la empresa progresaba bien. El vecindario era amigable y sencillo. Y lo más importante de todo, aquí tenía a mi madre y tenía a Mateo. «Mamá, quiero quedarme en México», dije con todo mi corazón. Aunque al principio tenía mucho miedo y estaba confundida, ahora realmente amo este lugar. Una sonrisa radiante floreció en los labios de mi madre. «Si es así, ¿has pensado en solicitar la ciudadanía? Yo también estoy preparando mis documentos para convertirme en ciudadana mexicana». Ciudadanía, un concepto en el que nunca había pensado seriamente. Renunciar a mi nacionalidad paraguaya para convertirme en ciudadana mexicana era una decisión extremadamente importante. Muchas imágenes destellaron en mi mente. La vieja casa en Paraguay, los viejos amigos, las calles familiares. Pero al mismo tiempo, las imágenes de mi vida actual también se hicieron claras. Los amables vecinos, un trabajo estable, mi madre y Mateo. Después de unos días de profunda reflexión, la respuesta en mi corazón fue clara. México ahora era mi hogar. La semana siguiente, mi madre y yo fuimos al Instituto Nacional de Migración para informarnos sobre los procedimientos de naturalización. Los funcionarios allí nos guiaron con mucha dedicación sobre el proceso y los documentos necesarios. Todo era más complicado de lo que pensaba, pero no imposible. Además, mi madre ya había investigado de antemano, así que pudo darme muchas indicaciones. Nunca pensé que algún día seguiría el camino de mi madre. Le dije mientras ambas salíamos de la oficina. Cuando era pequeña, no entendía por qué mi madre tenía que dejar Paraguay, por qué tuvo que irse a trabajar a un lugar tan lejano. A veces hasta me enojaba contigo, pensando que no me amabas lo suficiente, pero ahora lo entiendo. Hiciste todo para darme una vida mejor, por el futuro de nuestra familia, y ahora yo misma estoy siguiendo ese camino. También le conté mi decisión a Mateo. Él se alegró muchísimo. Es una decisión maravillosa. Este país necesita gente entusiasta como tú. Su apoyo me dio una fuerza enorme, al igual que él había dejado su trabajo en Guadalajara para regresar al campo a cultivar. A veces en la vida, necesitamos el coraje para tomar grandes decisiones. También llamé a Paraguay para dar la noticia a mis amigos. La mayoría estaban sorprendidos, pero todos me felicitaron. «Te queda perfecto, Abigail. Nunca le has huido a los desafíos», dijo una amiga cercana. Esa noche, mi madre y yo nos sentamos a planificar el futuro. Comenzando por la preparación para el examen de ciudadanía, también hablamos sobre elegir un nombre mexicano para mí, pensar en comenzar una nueva vida con un nuevo nombre. Mi corazón se aceleró de expectación. Desde que tomé la decisión, mi ajetreada serie de días comenzó oficialmente. Tenía que ir a trabajar y al mismo tiempo dedicarme de lleno a estudiar para el examen, la historia de México, su cultura y sus leyes básicas. La cantidad de conocimientos que necesitaba absorber era mucho mayor de lo que imaginaba. La parte más difícil era la historia, desde el período prehispánico, la conquista, la guerra de independencia, la Revolución Mexicana, hasta la época de paz actual. Había demasiados hitos y eventos que memorizar. Mi madre me animó. «Hija, yo también batallé mucho con esta materia, pero para ser mexicana, uno necesita entender las raíces y la historia de esta tierra». Mateo también me ayudó mucho. Cada fin de semana, dedicaba tiempo a repasar conmigo, desde el significado de la bandera tricolor, las costumbres del Día de Muertos, hasta los valores tradicionales fundamentales de los mexicanos. Él me lo explicaba todo de manera muy detallada y fácil de entender. Una vez, Mateo me trajo varios exámenes de práctica
para que me familiarizara. En mi primera prueba, solo obtuve 50 puntos. En ese momento, me sentí tan desanimada que solo quería rendirme. Abigail, tu madre reprobó el examen 3 veces antes de aprobar, me dijo mi madre, dándome una suave palmada en el hombro. Nadie lo aprueba a la primera. Hija, gracias al aliento de mi madre, recuperé el ánimo. Todos los días ponía mi alarma para levantarme a las 5 de la mañana y estudiar durante 1 hora y media. Incluso durante mi hora de almuerzo en la empresa, sacaba mis libros para leer. Esa rutina se repitió durante varios meses. Finalmente llegó el día del examen. Al entrar al centro de evaluación, vi a muchas personas como yo, de todas partes del mundo, China, Filipinas y muchos otros lugares. Todos compartíamos el mismo sueño. Al verlos, mi tensión se disipó de inmediato. El examen no fue tan difícil como había imaginado. El esfuerzo de varios meses no había sido en vano. Completé la mayoría de las preguntas sin problemas, especialmente las relacionadas con el sistema legal y la democracia que Mateo me había ayudado a estudiar con tanto esmero. Apenas salí de la sala de examen, vi a mi madre y a Mateo esperándome afuera. «¿Cómo te fue, hija?», preguntó mi madre con voz llena de expectación. «Creo que bien, mamá», respondí con una sonrisa. Esa noche, los vecinos del ejido organizaron una pequeña cena para celebrar que había terminado el examen. Su sincero interés me conmovió profundamente. Los días de espera por los resultados pasaron lentos como tortugas. Todos los días revisaba en línea para ver si ya estaban las calificaciones. Mi corazón palpitaba entre la esperanza y la ansiedad. Mateo siempre estaba seguro que lo aprobaste. Estudiaste muy bien. Y mi madre me consolaba. Tranquila, hija, lo que tenga que pasar, pasará a su debido tiempo. Finalmente, llegó el día de la publicación de los resultados. Apenas amanecía, ya estaba despierta, incapaz de conciliar el sueño. Tan pronto como salió el sol, me levanté de un salto y abracé mi computadora. Mis dedos temblaban mientras escribía mi nombre de usuario en el sitio web. Cuando la palabra aprobado apareció claramente en la pantalla, no podía creer lo que veían mis ojos. Me quedé inmóvil, mirando fijamente la pantalla por unos segundos más, para asegurarme de no haber visto mal, y luego las lágrimas brotaron de repente. «Mamá, lo aprobé», grité y corrí a la habitación de mi madre. Ella tiró la manta apresuradamente, se levantó y me abrazó fuerte. Sabía que mi hija era muy inteligente. Ambas nos abrazamos y lloramos desconsoladamente. Eran lágrimas de felicidad, de gratitud y de liberación por todo el esfuerzo y la presión que había soportado. Inmediatamente llamé a Mateo para darle la noticia. Al escuchar la noticia, él gritó de alegría: «¡Felicidades! Esta noche definitivamente tenemos que salir a celebrar». La alegría compartida por tantas personas me hizo creer aún más que la decisión de quedarme en México era completamente acertada. Este lugar no era solo donde vivía, sino que se había convertido verdaderamente en mi familia, en mi segundo hogar. El siguiente paso era presentar la solicitud formalmente, y lo más importante en ese momento era elegir un nombre mexicano oficial para mí. Durante los días anteriores, mi madre, Mateo y yo habíamos discutido mucho para ver qué nombre me quedaría bien. Habíamos revisado varios diccionarios, considerando todo tipo de nombres bonitos. Finalmente, todos coincidimos en que el nombre Esmeralda me venía muy bien. La esmeralda, una piedra preciosa, simboliza la riqueza y la belleza, y era perfecta para un nuevo comienzo en esta tierra mexicana. Esmeralda, al pronunciar el nombre por primera vez, sentí una sensación extraña pero llena de significado. Durante 26 años, había vivido con el nombre de Abigail, y ahora pasaría una nueva página en mi vida, con una nueva identidad. Aunque todavía no me acostumbraba a pronunciarlo, la emoción lo superaba todo. Este nombre era el símbolo de mi nueva condición, una verdadera mujer mexicana. Después de presentar todos los documentos, de camino a casa, Mateo de repente me llamó por mi nuevo nombre, Esmeralda. Al escucharlo llamarme así, mi corazón dio un vuelco. Era la primera vez que alguien me llamaba por mi nombre mexicano, y como esa persona era Mateo, el momento se volvió aún más especial. Mi madre también practicaba llamándome Esmeralda.
Es un nombre precioso, hija. Esa noche, los vecinos del ejido organizaron una pequeña fiesta para celebrar en el salón ejidal. Todos trajeron deliciosos platillos caseros. Algunos incluso compraron un pastel. En su discurso, el delegado ejidal dijo con entusiasmo: de ahora en adelante, la señorita Esmeralda ya es oficialmente parte de nuestra familia del ejido. Todo el salón aplaudió ruidosamente y vitoreó con algarabía. Cuando fue mi turno de hablar, me levanté, con los ojos llorosos, y miré a todos. El primer día que llegué a México, no sabía absolutamente nada. Todo era increíblemente aterrador, pero gracias a ustedes, señoras y señores, abrieron sus brazos para recibirme, tratándome como a un miembro de su familia. Gracias, mamá, por darme el coraje para venir aquí. Gracias a todos por cuidarme y protegerme siempre. Hoy, ya soy mexicana, y amaré y me aferraré a esta tierra por el resto de mi vida. Dicho esto, dirigí mi mirada hacia Mateo y sonreí. Y aquí mismo, he encontrado la verdadera felicidad de mi vida. Toda la multitud soltó una carcajada. Los aplausos y silbidos para molestar a Mateo resonaron sin cesar. Mateo dio un paso al frente, me miró profundamente a los ojos y repitió la misma frase: Esmeralda, bienvenida a casa. Solo esas 4 sencillas palabras. Pero esta vez me hicieron derramar lágrimas de pura felicidad. Así es, había llegado a casa, este era mi refugio de paz. Después de la fiesta, Mateo y yo caminamos tranquilamente por el pequeño camino de tierra que conducía a casa. La luz plateada de la luna se reflejaba en la serena superficie del canal. Mientras caminábamos, Mateo de repente se detuvo. Esmeralda, me llamó, su voz resonando. Sí, hay algo que quiero preguntarte. Tomó una respiración profunda. ¿Aceptas ser mi novia? Mi corazón estalló de alegría y no dudé en mi respuesta. Sí, acepto. Mateo sonrió radiante, apretó mi mano con fuerza, sus 10 dedos entrelazados firmemente, exactamente como nuestros 2 corazones ya habían latido al mismo ritmo desde hacía mucho tiempo. Esa noche, después de regresar a casa, me quedé en silencio junto a la ventana, contemplando el pequeño pueblo que dormía en paz. 2 años antes, había llegado aquí con innumerables miedos. Ahora, tenía una nueva identidad. Había encontrado la sensación de un hogar familiar y también había encontrado un amor verdadero. Mi madre se acercó, acariciando suavemente mi cabello. Abigail, no Esmeralda, quise decir. Estoy muy orgullosa de ti, hija. Mamá, gracias. Me giré y la abracé con fuerza. Si no fuera por ti, no habría podido tener este día. Hija tonta, todo es gracias a tu propio esfuerzo y fortaleza, dijo mi madre, dándome palmaditas en la espalda. Eres muy valiente y también muy afortunada. Sí, era increíblemente afortunada. Afortunada de haber conocido a Mateo. Afortunada de haber sido acogida por esta tierra. Y afortunada de haber encontrado mi verdadero lugar en el mundo. De la chica Abigail de Paraguay a Esmeralda de México. Esto no era solo un cambio de nombre o de documentos. Era un verdadero renacimiento. Sé que el camino por delante es muy largo y que seguramente me esperan muchos desafíos. Pero ahora, con mi madre, con Mateo y con estos amables vecinos a mi lado, ya no temo a nada. Las estrellas que brillaban en el cielo esta noche parecían sonreír, bendiciendo mi nueva vida. Sonreí y me susurré a mí misma: Esmeralda, bienvenida a tu nueva vida. A partir de ahora, este es tu hogar. Sí,